180 segundos. Cortó alarmas y teléfonos. 170. Entro yo. 168. Entra el Guájaro. Hacemos visaje. 165. El ataque 77. 160. Controlo al gerente. 158. Sale Rey del cuarto de aires acondicionados y nos cubre. 156. Y mientras el Guájaro desocupa la caja, yo me encargo de sacar todo el billete de la oficina del gerente. 149. En el pasillo del cuarto piso. Sale primero el Guájaro, luego yo. Ri nos alcanza en el chute de basuras. Guardamos las cosas y tiramos las maletas. Si hay problemas, todos para arriba. La salida está en la azotea. Que estamos hablando sobre la novela 180 segundos, inspirada un poco en la película que hicimos hace muchos años, y después de todos estos años, pues Ale Giraldo regresa a su tercer novela. La pueden conseguir en la Lerner, la pueden conseguir en Panamericana, y esto pues es de Calista Editores, que también pues lo que hacen realmente es apoyar a muchos, entre ellos conozco al señor Álvaro Vanegas. Vamos a volver con Alex y seguimos hablando de esta charla que está súper interesante. Pero bueno, continuemos. Entonces, hicimos un repaso de qué te inspiró a escribir la novela de 180 segundos, que ya tienes 3 novelas importantes. Detrás de ellos pues han estado cómplices que le han ayudado a cumplir los sueños. En esto vale mencionar a la gente de Calista Editores y recordarle a todos que los libros pueden conseguir en Panamericana, en la Lerner. Y bueno, eso te motivó porque sentíamos que seguramente pues sí fue una película entrañable para todos y que hacían falta. Después siguen esos personajes rondando en tu cabeza, porque yo creo que seguían rondando allí y pidiendo un espacio más, y bueno, aparece a escribir la novela. Pero la pregunta en la que estábamos era el playlist. El playlist de la novela es maravilloso. Si uno está haciendo bien la tarea, uno lo que hace es buscarla y oírla. Cuéntanos sobre eso, parce. Bueno, no, decía que en la película hay mucha música y la música es importante en la película y quería que en el libro se potenciara más. La música para mí es muy importante, escucho música todos los días, colecciono, es importante para mi vida y yo creo que para la de todo el mundo. De alguna forma hay canciones que lo caracterizan a uno, que lo representan, y a la hora de crear personajes la música ayuda muchísimo. Entonces, claro, hay muchas canciones que los personajes cantan y aparecen en las letras. Hay mucha construcción de su narrativa, de su vida relacionada con letras de canciones, con grupos, con músicos, con canciones clásicas. Y yo quería que la experiencia fuera muy completa al leer, así que te encontrás con un código que puedes escanear y te lleva a Spotify a escuchar las canciones. Y si querés, mientras vas leyendo, vas escuchando estas mismas, y la experiencia es muy interesante. Fue muy bacano también poder en esa playlist traer grupos que la gente normalmente no escucha, sonidos que normalmente pues no se aparecen por ahí, pero que al escucharlos y al leer el texto, vos ves a esos personajes escuchando esas canciones. Es una playlist también que me gusta mucho y que ayuda mucho a la experiencia de conectar el mundo del cine con el mundo de la literatura. Alex, y hay algo que me parece importante. Cuando uno comienza a leer los capítulos, es evidente que me pregunto qué pasa con mi rincón, ¿no? Con el rincón que interpreté en una película, que muchas veces lo hemos hablado tú y yo. En el cine lo que uno hace es mostrar el conflicto y no decirlo. Hay una ausencia en los diálogos, se escatima muchísimo en la palabra porque se tiene la oportunidad de narrar de otra manera. Pero cuando voy leyendo, me encuentro con un rincón que seguramente tiene otros matices, ¿no? Tiene otros matices, es totalmente diferente. Aparecen unas escenas allí también poderosísimas, se establece más una relación
mucho más profunda, se tiene como otra oportunidad para narrar otras escenas que seguramente en la película no las hubiera necesitado o nos hubiera tocado hacer volumen 1 y volumen 2 para poder tener allí esto. ¿Qué piensas un poco de ahora lo que es? Uno tiene un primer acercamiento a la literatura, es decir, yo me encuentro con El Padrino de Mario Puzo, me encuentro con La insoportable levedad de ser de Kundera, con un libro que es genial y después se adapta. ¿Cuál es el trabajo allí? ¿Qué te exige eso? ¿Y qué tanto te pusiste el reto de alejarte de ese rincón, de ese Zico, de ese Alzamendi, de ese René, que uno lee un René, pues que no tuvo la oportunidad de ver mucho en la peli, ¿no? Un René Claro, con una relación allí, un René totalmente diferente. Entonces, las preguntas son esas, ¿no? Como, ¿qué te claro. exigió allí? ¿Cómo te exigiste? Pues voy a dejar ese rincón de la película allí y aparte de eso, pues empezar a escribir, Alex, porque yo me encontré con momentos como está ya sobre la ventana la luz y entra un brillo, que es en este capítulo que es fantástico, que pues sí, es la primera vez que se juntan ellos y que se describe que el Guájaro está, y le está cayendo el sol. Rincón decide, pues sí, no les queremos hacer muchos spoilers, pero Rincón se va. Es muy bello decir a Zico porque ve a su hermano dormir, decirle, eh, me la voy a llevar a dormir y por ahí se hacen un gesto y sonríen, pero es muy bello las descripciones que no necesita el cine, ¿no? Que hay un lenguaje allí mucho más Claro. poético y me parecía increíble verte hablando a ti de esa manera en una novela donde dice, estalla sobre la ventana, entra el brillo y el brillo entra en su rostro. Entonces háblanos de ese proceso. Bueno, el cine es fugaz. Las películas, cuando te agarran, se acaban inmediatamente, ¿no? Incluso por eso volverlas a ver siempre es una maravilla, es una nueva sorpresa. Las películas inolvidables las puedes ver 20 veces y 20 veces vas a encontrarte cosas porque son fugaces. Mientras que la literatura no busca ser fugaz, todo lo contrario, trata de detener, de atrapar, de concentrar durante un gran tiempo algo. Así que el reto era más que alejarse o acercarse a los personajes de la película, era regresar a los orígenes. O sea, la historia antes de que se convirtiera en una película tenía, digamos, unas ambiciones que por la producción, por la financiación, por el tiempo de rodaje, etcétera, en un país como el nuestro, tienen que irse puliendo y quedando afuera. Entonces, por ejemplo, toda la historia familiar, el por qué a Angélica le gusta el cine, por qué Zico vive su vida, digamos, a gran velocidad, convencido del día de hoy, no el día de mañana. Eso no es porque sí, sino que había un rasgo conector con su familia, con sus antecedentes que en la película no existen. Entonces, el reto era más bien eso, como tratar de ir al pasado y aclararlo todo. Eh, por un lado, no quería hacer la película, o sea, trasladar el guión al libro. Lo que quería era convertir otra forma, incluso si bien la película está contada en desorden, por ejemplo, desde el montaje, el libro es cronológico. Y esa fue un reto difícil, porque la película tiene un ritmo basado en el desorden, mientras que el libro cuenta en orden todo lo que pasa. Eh, pero Alejo, realmente fue tratar de convertir en palabras aquellas imágenes que eran fugaces en la película y por ahí incluyendo los pensamientos y los diálogos. Y yo tenía un reto muy grande que tal vez por miedo en su momento era mi ópera prima, fue no tratar el erotismo, el amor, el sexo, todas estas cosas no están del todo planteadas en la película porque la película es sobre la planeación de un robo y una ejecución fallida, digamos. Mientras que el libro me dio la oportunidad de hablar de amor, de erotismo, de sexo, de familia y de traición y de fraternidad y de música y de mi ciudad. Si bien en la película Cali se ve por todos lados, realmente en el libro Cali está viva por todos lados. Sí, está tan viva que hay una descripción por ahí en algún capítulo
no recuerdo exactamente el capítulo que le dice, ah, bueno, se van a ver, ¿no? Y le dice, ¿y qué? ¿Vos qué querés? Y le dice un cholao, y la descripción del cholao es, marica, yo dije, yo quiero comerme un cholao ya, un cholao que tiene esto, con la leche condensada, que se instala en las canchas panamericanas, ¿no? Es que se dice. Sí, 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 Y uno, claro, como yo ya conocí, pero además recuerda que cuando hicimos 180 segundos yo me quedaba ahí, claro. a la vuelta en el hotel con Montoya, que en paz descanse el gran Montoya, y recordaba y decía, uy, sí, un cholado, y la descripción es idéntica, ¿no? Esa sensación que siente ahí sobre la avenida, es muy interesante de verdad leer la novela. Hay otra cosa que me parece genial, Alex, y es que es muy divertido, y dice, vean, de verdad, el cine, el verdadero cine, es arma mortal, duro de matar. Eso es muy divertido porque venimos de escuchar, pues estamos hablando de Godard, ¿no? Estamos hablando de algo muy simbólico que es Banda Par, ¿no? Fantástica película, inolvidable película para los amantes del cine. Y lo que ve Zico, ¿no? Que están hablando del último gran héroe, ¿no? Que el man Claro, entra al cuarto y hace como todo un paneo. Que fíjate que ahí es un poco donde me parece interesante, Alex, leerte, y es la descripción es muy cinematográfica, pero no deja de ser literatura, ¿no? Él se queda, él va, la lleva, y Rincón se queda viendo, se dice que hay miles de DVDs piratas, ¿no? Que hay muchos, y como todo lo que ve allí, y tiene en la mano, mientras están charlando el último gran héroe, con diálogos allí maravillosos de la película, y uno dice, bueno, ¿eso por qué, Alex? Hablamos de claro. Godard, pero ¿por qué te atreves a decir? Porque también si me hace la pregunta a mí, pues yo sigo diciendo que Duro de Matar y Hit, que creo que hoy o mañana lanzan el tráiler de la 2. Digo, hermano, esto es verdad, tiene toda la razón, tiene toda la puta razón. Una película que no se habla mucho, El último gran héroe, pero que es solamente para entendedores y amantes del cine. Claro. Bueno, estos dos hermanos son muy particulares y en la película uno los ve que se quieren mucho y que realmente los silencios los unen de una forma fraternal y en el cine el espectador lo palpa rápidamente por la forma. Pero yo lo que quería era complejizar muchísimo más esa relación. Entonces, son hijos de un cinéfilo que iba a cine, que los llevaba a las salas de cine viejas, digamos, no de centros comerciales, sino teatros del centro, y que los llevaba a alquilar películas, y que las películas que ese padre cinéfilo veía en la década de los ochentas eran las películas de acción, digamos, era el triunfo del cine de acción normalmente estadounidense. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque personas cercanas a mi edad, tal vez a la tuya, les pasó algo similar. Los papás vimos películas y descubrimos el cine por el VHS o por el DVD un poquito después, y las películas que llegaban eran estas, ¿no? Entonces me parecía muy interesante plantear a una Angélica un poco más intelectual que salió del país, que aprendió inglés en Canadá y por allá descubrió el cine francés y el cine italiano, pero sí conoce, fue del país, sus películas favoritas son estas. Él plantea que las mejores películas de la historia del cine son La Roca, Duro de Matar, el último Hit, gran héroe, Hits Hit, y The Matrix. Esas son, sí, claro que además la y abraza. Arma Mortal, Y arma mortal, y o Arma sea, Mortal, sí, o sea, que además la abraza. claro, Hay algo muy bello en ese capítulo que es cuando dice, eh, hasta que mi padre murió, ¿no? Después no claro, entendí por qué no volviera al cine, que eso es muy nostálgico, porque claro. nosotros tuvimos como el privilegio en medio de la ignorancia y de la escasez, pues nosotros fuimos al cine, al Claro, teatro. claro. Nosotros no fuimos a un centro comercial. Y Sí, ahí hay de una gran hecho, diferencia de lo que se ha convertido el cine, ¿no? Es como, sí, de para pronto mí, hice compras y de pronto entro a ver una película, ¿no? Nosotros sí vamos al matiné vespertina y noche. claro, el cine ahora es para pasar el rato, es mientras algo vemos una película.
cuando ibas a un teatro ibas a ver la película, no ibas a pasar el rato, ibas a buscar la película. Y bueno, Cali es una ciudad, siempre fue una ciudad muy cinéfila, creo que ahora es menos cinéfila, me refiero a eso, había muchos teatros en muchos lugares y ahí describo la experiencia de los que yo fui, que eran en el centro de la ciudad, pantallas gigantescas y mientras hacer la fila, los vendedores ambulantes que te vendían libros. Y ahí hay una conexión muy especial que tiene que ver con mi vida también y es la de la colección de los libros de bolsillo de vaqueros que todavía tengo y que dije, ¿por qué Zico no tiene esto? Sería bacanísimo. Y En lo la que lee película no hubo Zico, chance. ¿no? Claro, Lo que lee Zico y que además Zico está enganchado, y eso también es muy brutal porque uno quiere leer lo que está leyendo Zico, claro, ¿no? mira, aquí tengo muchos de Fíjate, ellos. Sí, genial, y era genial. eso, era como yo recuerdo claramente hacer la fila y mientras uno hacía la fila, bueno, consumía estos libritos que te los leías en dos palabras y eso me parecía muy bello. Entonces, ahí está ese equilibrio de un Zico un poco más mundano y más realista para su edad y Angélica un poco más idealista, romántica, nostálgica, intelectual y a la final en la película y en el libro, pues es un homenaje al cine, ¿no? No importa cuál cine, es el Claro, cine, aquello que te emociona en la claro, pantalla. claro. Claro. Bueno, para todos los que nos están acompañando, les mandamos un abrazo inmenso a todos los chicos, a todas las chicas, a todas, todos y todes. Abrazo inmenso. Estoy aquí compartiendo esta maravillosa charla con mi querido director Alex Giraldo, con el que hicimos 180 segundos hace muchos años. Después hicimos Destinos, eh, profesor de la Escuela de Cine, que ahorita que estaba rodando en Cali, estoy rodando una película con Colbert García, No me mates corazón, sobre todo lo de los líderes sociales, etcétera, con el mismo tono como de Silencio en el Paraíso, y me encontré unas chicas alumnas tuyas que te amaban, ¿no? Y decía, no, es que Alex sí es un putas. No, no va a condenar por esto que estoy diciendo porque esto lo vamos a colgar. Alex sí es un putas quiere decir que de pronto los otros profesores no. No, pero estaban muy emocionadas y yo les decía, claro, pues es un director que tiene cortos, que le abre la puerta al error, que comete errores, que ahora escribe novela. Eso me parece genial. Hablemos de un capítulo, marica, que me parece una locura, que si hiciéramos una serie, o si realmente uno hiciera una serie, sería increíble. El capítulo es el de Nicky Lauda. Sí, sí, Ese Niki capítulo es Lauda. una cosa de locos. Caso es un corto genial. Todo esto porque es Fast and Furious, ¿no? Esto es Rápidos y Sí. Furiosos a la colombiana, con unas descripciones allí, con una agilidad y los gags que tiene, porque no quiero contarle a la gente para hacerle spoilers, pero lo que sucede y es un test que le está haciendo pues a Rincón, a ver, porque los que ya vieron la película seguramente pueden intuir y Zico lo está probando, pero es muy divertido la imagen de la que vemos corriendo. Alex, ese capítulo lo disfruté muchísimo porque es evidentemente muy cinematográfico, pero ver a Zico como lo describes de lo que va disfrazado, ¿cierto? Y Angie, y entonces ahí viene por el retrovisor y dice, y lo nivela y parece que están derrapando y y se emparejan y todo lo que sucede allí en ese capítulo es maravilloso. Eso no está en la novela, eso no está en la peli, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba vibrando? Porque el pulso, ¿no? Seguramente cuando uno se sienta a escribir como dice Taika Waititi, es abrir solamente el laptop y eso es escribir también. ¿Qué pasó ahí, marica? Un capítulo muy vertiginoso, es tremendo. Bueno, en algún momento la novela se empezó a convertir en un drama muy serio, aunque tenía un origen, digamos, eh, cinematográfico, pero al final en la película también es un drama serio al final. Entonces la novela tenía un tono un poco muy serio y yo quise parar y devolverme un poco y agregarle un poco más de novela negra, ¿no? De, de tono policíaco y por eso los policías participan mucho más en la novela, los conocemos más en su trabajo de pesquisas
Y cuando apareció eso me pareció que era muy interesante, que tenía mucho más posibilidades. Aquí también me parece bien recordar a mi editor, que fue Álvaro Vanegas, y él también me empezó a hacer sugerencias porque él decía, claro, Alex, la novela negra, entonces vamos a necesitar, digamos, presionar por aquí, presionar por allá. Entonces empecé como a escarbar. Y recordé que en la película había un tema muy interesante que es muy bacano, pero que se trata solamente en un par de momentos, y es el tema de los carros. O sea, el tema del autotuning, de carros convertidos. Esa es la razón por la que Rincón logra entrar a la banda de Zico. Zico también tenía sus carros, aunque no en el momento de la película. Y entonces fue, claro, tengo esto, ¿por qué no convierto esto en muy importante? Entonces me permitió indagar muchísimo más en la Forcita de Zico, pero también en ese carro amarillo de Rincón de la película, que en el libro, digamos, es un poco distinto, pero que no tiene uno, sino que tiene varios. Claro, Y y el entonces, Peugeot. claro, el Peugeot convertido, y qué mejor forma de probar a Rincón. En la película lo prueban, realmente dicen, bueno, nos vemos tal día, pero no vemos esa escena. En la siguiente ya lo probaron. Bueno, era listo, probémoslo. Y la prueba era esta persecución, este escape en el que Rincón demuestra que es un timón tipo Niki Lauda, un campeón de la Fórmula 1 de los 90s. Y sí, es una escena muy vertiginosa y muy divertida de escribir, y creo que en su momento engancha al que llega ahí. Sí, sí, es fantástica. Yo la disfruté muchísimo y me pareció muy ágil, pero claro, pensaba en las escenas, lo que habíamos hecho, pensaba, claro, y también me reí mucho con lo de la Forcita, con todo como lo narra y no leerlo. Y claro, yo decía, bueno, esta escena que nosotros hicimos, pues hay inicia recordando muchas escenas. Podríamos hablar de muchos, detenernos en los capítulos que tiene la novela, que son increíbles, este mundo de René, su nueva relación, todo lo que aparece allí que es novedoso, pero la invitación a todos los que nos acompañan y no han leído la novela es que sí hay una extracción allí de la película, pero se van a encontrar con capítulos que son totalmente diferentes. Hay un capítulo allí que es el de los puntos 50, ¿cómo es que es? Sí, los puntos 50, Los los puntos polis. 50. Claro, Sí. ese capítulo me parece increíble, Alex, porque por lo que se dice, el inicio de ese capítulo me encanta y se los quiero leer porque uno diría, bueno, pues es Alzamendi pensando allí, a ver, está aquí la encerrona, para los que están por ahí decir, ahí me estaban preguntando, Alejandro, ¿y usted por qué siempre tiene un lápiz rojo? Yo tengo un lápiz rojo porque te voy a mostrar cómo tengo la novela. A ver. Bueno, ahí está ese capítulo que tendríamos que hablar ahorita del ataque 77, ¿no? Del por qué, Claro. para los que no saben lo de ataque 77, para que tú nos lo expliques. Bueno, yo ya lo encuentro. Salir del país. Alex, hay una vaina muy chévere cuando se habla del sueño que tiene Angie. Es muy conmovedor leerla porque pues uno ve el anhelo que tiene, ¿no? De emigrar y todo eso y lo que quiere estudiar, porque pues sabemos, vamos descubriendo los que no conocen la historia, que es muy tesa, ¿no? Que puede bloquear un sistema, que lo puede desactivar, lo que quiere estudiar técnicamente, ¿cómo es que es la carrera? Especializada en nanotecnología, además, ¿no? Dice. Sí, sí. En la película queda clarísimo que es una nerd de los computadores y que logra, sí, entrar a los sistemas y tal, pero en la novela, pues nos metemos un poco más allá en eso, en saber por qué, cómo, desde cuándo, a través de qué cosas aprende o desaprende y cuáles son sus ambiciones, como decía hace un rato, intelectuales, no solo de la cultura, sino también de estudiar. Entonces ella no es solo una nerd de los computadores, sino como de la electrónica. Entonces construye aparatos, su computador está armado por ella y todos los dispositivos que ayudan
a bloquear alarmas, etcétera, para que la banda con su hermano logre los objetivos, pues le han potenciado ese interés y un poco, tanto en la película como en la novela, lo que ocurre son dos hermanos con sus mejores amigos de toda la vida, que yo creo que nunca han querido ser unos bandidos ni ser unos malos, pero creen que hacer un dinero de la forma que lo hacen, ágil, rápido y muy inteligente, pues no los hace bandidos. Creo que ellos creen eso. Y sobre eso aparecen las ambiciones un poco más realistas, como la de yo quisiera estudiar fuera del país. Me gané una beca, vámonos, volvamos a empezar. Entonces los amigos deciden quedarse en Cali, pero los dos hermanos dicen vámonos, pero hagamos un último robo. De eso va un poco la historia de película y novela. Y entonces es muy interesante saber en la novela que los personajes buscan planear un robo. Por eso de robar, amar y respirar tiene que ver con que no es solo robar. Se trata de vivir, aunque vivan de esta manera extrema, pero no es por malos, sino realmente porque el día es hoy. Hay un capítulo, el penúltimo capítulo es ¿cuántas vidas vivimos? Sí. ¿Cuántas vidas vivimos? Bueno, yo creo que no, tal vez no muchas, tal vez sea solo esta, y por qué la vamos a desperdiciar de la forma que sea. Y filosofar un poco sobre eso ocurre en la película, pero en la novela me parece que realmente ocurre. No, O sea, y en el prólogo, filosofar sobre eso. el prólogo es un poco eso, ¿no? ¿Cuántas vidas vivimos, no? Claro. Alex, es que recuerdo que dice muy bien, es que nosotros es plata, esto es para los que tienen plata, para los que hacen las cagadas. No, esa escena donde él justifica un poco desde Sí, un la lugar que ética. dice, bueno, pues sí, y por qué no, ¿no? Que seguramente uno lo Sí. pueden condenar por ello, pero lo que dice también tiene mucho sentido, ¿no? No es nada Sí, descabellado. ellos roban a ladrones. Entonces, el ladrón que loba al ladrón, pues tiene 100 años de perdón. Y esa es un poco la ética infantil de Zico, pero todos la ponen a prueba y funcionan sobre ella. Claro, claro, total. Alex, ese capítulo y en la película, esta es la grandes escenas divertidísimas de Potro Palermo y la escena del odontólogo, ¿no? Sí. Para los que nos están acompañando, la novela tiene sus capítulos, tiene sus nombres, eh, allí se encuentran con cosas que seguramente vieron en la película. Y aquí tengo el asunto de los puntos 50 que a mí me Ya. parece genial como inicia, y es al capitán Alzamendi. La idea se le ocurrió después que su antigua unidad fuera cuestionada por malas prácticas. No entendía cómo un violador o un asesino debía tener ciertos derechos. Tampoco entendía por qué las incautaciones de armas, dinero y propiedades terminaban perdidas entre la burocracia, sabiendo que la fuerza misma necesitaba de todo ello para crecer, para aprender sobre el crimen y ser todopoderosa. Eso es muy brutal cuando uno sabe quién es Alzamendi, ¿no? Pero lo que plantea allí es, un, es, un, es una radiografía de un país que es absolutamente corrupto, ¿no? Que en la genética tenemos la corrupción y el vivo vive del bobo y la malicia indígena y todo esto que creemos que pues, nos ha hecho tanto daño. Es muy poderoso eso. ¿Qué piensas de eso ahí? Cuando la película, digamos, nuestro cine colombiano ha estado, ha retratado toda cantidad de temas. Me parece que el cine colombiano es muy original desde ese punto de vista. Al existir la mayoría de óperas primas en el cine colombiano, entonces las óperas primas siempre buscan y indagan en muchos temas. Pero evidentemente el conflicto colombiano ha sido muy tratado, no digo ni en exceso ni mucho, simplemente el conflicto o sea, permea todo, incluido el cine. Pero cuando 180 yo no quería que mi película participara del conflicto. O sea, por ejemplo, es que ellos roban porque hay una injusticia y tal. No buscaba eso. Incluso la película trata de salirse de toda esa línea sociológica o antropológica.
Es un poco, yo siempre he creído que 180 la película es más cinéfila, una película cinéfila. Pero el personaje de Alzamendi es el único que dibuja claramente que el conflicto existe incluso en esa intención de escapar, ¿sí? Incluso en esa intención de hacer una película homenaje al cine, de un tipo de cine. Alzamendi es el personaje que nos ata a la realidad y en la novela eso ocurre muchísimo. Lo que leíste es claramente el gran problema de nuestra nación. O sea, nuestro país tiene un problema en el que las cosas se ven siempre bajo un rasero que alude al otro. O sea, que es pisotear al otro, engañar al otro, trampear al otro. Y bueno, esa frase tan interesante de Alzamendi, de Luis Fernando Montoya en la película de Colombia es fútbol, telenovelas. Aquí en la novela se potencia a otra carga, pero se le justifica la razón por la cual esos policías terminan en una red de corrupción que no está muy lejos. De hecho, solo es asomarnos a la ventana y la vemos todos los días. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo contigo y ese momento de Montoya será inolvidable, ¿no? Esto es Colombia, sangre y fútbol. Lo escribe y todo. Exacto. Bueno, para los que nos están acompañando, ya iremos finalizando. Recordarles, esta es la novela de la que estamos hablando. 180 segundos, se la recomiendo. A mí, yo tengo muchos seguidores que me preguntan por libros, por películas, gente interesada, por eso se las recomiendo. La van a pasar muy bien. Es un libro totalmente enganchador. Ahí un poco podríamos desmitificar o cuando se discute tanto sobre, no, es que yo no leo el libro, yo no veo la película porque yo leí el libro. Bueno, aquí es todo un caso porque es al revés. Primero tuvimos la oportunidad de hacer la película y años después llega la novela de 180. Yo les quería mostrar a todos, porque a veces me preguntan, Alejandro, ¿y por qué es un libro? ¿Por qué el lápiz rojo? Bueno, yo vivo subrayando todo, que soy un man que subraya todo lo que me voy encontrando y lo voy subrayando. Alex, hablemos de algo genial que amamos tú y yo, y es ese momento que en el libro también me pareció muy especial, y es un minuto puede durar una eternidad, ¿no? Y que usted se atrevió a llevar al cine de una manera totalmente, eso es atrevido, un minuto de silencio que realmente se le hace un guiño a la película, y en la película nuestra también lo hacemos, dejamos todo sin sonido. Ese momento, no sé por qué lo tengo tan presente, y también cuando hicimos la peli, tenía como allí ese gran momento al ver la película y todo, y me llama mucho la atención los momentos de silencio de Rincón y de Angie cuando se empiezan a conflictuar. Creo que se les desbarata la misión, ¿no? Que por allá en algún momento Rincón dice, si esto no fuera realmente lo que tuviera que hacer, seguramente sería diferente, ¿no? Porque ella hace toda una... De hecho, ya está buscando, recibe todos los mensajes de la beca, ¿cierto? Y empieza a recapitular en su mente es muy divertido porque ella se despierta, sale y no lo ve, no ve su carro, ¿no? Se describe allí que no ve el carro y se molesta un poco porque ella guarda la ilusión de pronto despertarse y verlo, ¿no? Ella dice, ¿cómo va a despertar y todo esto? Y dice, no, mi hermano fue el que me llevó porque él es como un padre para mí. Toda esta parte muy interesante, pero es como allí la vida de estos dos personajes cambia, ¿no, Alex? A nivel de escritura y en la película, porque seguramente sus tareas se modifican, ¿no? Yo creo, Alejo, que buscaba que la novela pudiese materializar la madurez mental de los personajes, que en la película de eso vemos poco. Decía antes, lo fugaz, la velocidad, la dinámica del cine no permite esto muchas veces y lo que quería era, bueno, ¿cuál es la madurez de estas personas? Mira que en la novela hay
tres historias de amor. La de René con Claudia, que no existe en la película. La de, obviamente, Angie y Rincón, que existe en la película, que es como el eje principal. Y la de Zico con Anita. Esas tres historias de amor incluso se intercalan en algunos de los capítulos, pero no son solo historias de enamoramiento, son historias también del deseo sexual, del erotismo, pero sobre todo de querer pertenecer. O sea, yo no sé si el amor trate de eso, pero hay mucho en el amor de pertenecer, de querer pertenecer o no pertenecer, cualquiera de esas. Entonces, a mí me parece que estos personajes se les puede medir en la madurez por eso, por la pregunta que nos hacemos de una cosa es el sexo, otra cosa es el enamoramiento, otra cosa es pertenecerle a alguien, ¿sí? Estar vinculado a ese alguien. Y esas preguntas son claves para todos estos personajes. Zico, por ejemplo, por primera vez en la película no sabemos nada de ese Zico, pero Zico se pregunta, hey, ¿esta chica realmente debería ser la mujer de mi vida para yo dejarlo todo? Y duda de eso, y lo duda durante un gran tramo de la historia. Y Angélica, que eso sí lo alcanzamos a apreciar en la película, esa duda de porque el tipo, cuando aparece Rincón, le mueve el piso de una forma nunca antes vista para ella, incluso Zico se da cuenta, y aquí en la novela quise retratarlo mucho más, pero además permitirnos saber qué le pasaba a Rincón. De Rincón de eso no sabemos, solo sabemos que está muy conflictuado y un poco el final de Rincón es ese, el no saber cómo reaccionar gracias a ese conflicto. Bueno, en la novela sí lo entendemos un poco más, pero aunque me haya alargado, realmente lo que buscaba era plantear la madurez de los personajes a través de esa duda existencial respecto al amor. Bueno, Alex, así rápidamente, ¿escribir guiones o escribir novelas? Escribir novelas. ¿Escribir novelas? Sí. En Sí, estos sí. momentos esa es tu certeza. Sí, sí, completamente. Desde el primer momento en que me atreví a escribir un relato y me sentí bien con ese relato, dije, esto es increíble, ¿por qué no lo descubrí antes? Evidentemente, lo que deseo ahora, ¿sabes qué es, Alejo? Escribir un guión como estoy escribiendo novelas. Esa es mi ambición inmediata. Es lo que quiero lograr. Tratar de juntar esos dos mundos que la industria de alguna forma los ha separado y le genera demasiados conflictos, pero creo que hay posibilidad para ser feliz también de esa forma, ¿no? Escribir bajo las reglas propias, y eso me parece muy interesante intentarlo. Ya. Cuando yo termino de leer 180, mi sensación rápidamente es, hay que hacer una serie. No, sí, seguramente cuando tuvimos acercamiento a la película y leyendo el guión, y bueno, no estaba tan de moda hacer series como hoy en día. Claro. ¿Has pensado en esa posibilidad? Aquí ahí es maravilloso, es realmente increíble pensar en una serie de 180 segundos. Cuando mi primer lectora beta fue Ana Sofía Osorio, y su primera reacción cuando leyó y me daba su opinión con el final fue, ¿esto por qué no tiene una siguiente parte? Y bueno, hay una situación hacia el final que invita a eso. Pero la primera persona que me habló de esto, de series, fue hace unos años, fue Andrés Birman, que escribe el prólogo del libro, que también me planteó lo mismo. Y en este momento hay un borrador de una eventual idea para prolongar este mundo de 180 segundos, porque hay elementos para eso, sí. Ahora, de ahí a que eso ocurra, No, claro, pasan mil cosas, pero sí, ahí hay un borrador para intentarlo.
sí, yo lo digo porque a veces uno, pues esto no es fácil, ni siquiera es ni escribir un guión, ni escribir una novela. Y pues hermano, yo sí de verdad me siento muy orgulloso de, de, de todo lo que haces, de lo que logras, porque ya me voy acercando más y uno va encontrando como allá hay un sello personal, hay una escritura personal en lo que haces. También la tienes en el cine. Yo cada vez que tengo la oportunidad de leer un texto tuyo o un guión o algo, siempre alucino, pues, porque escribir no es una tarea fácil, eso no lo hace cualquiera. Entonces, pues, agradecerte por este viaje, porque de verdad fui muy feliz desde que lo leí. Yo, pues es que si digo que me lo devoré muy rápido, la gente va a decir que soy un exagerado, pero pues soy una persona que tiene una disciplina de leer y lo disfruté mucho, de verdad. Verme allí también escrito en otras cosas, eh, el, el, el rincón que tuviste hace 12 años, que entró a esa oficina por primera vez, ¿no? Y nos encontramos allí, quedamos flechados artísticamente y pues desde ahí tenemos una relación entrañable, pues el de hoy es otro, ¿no? Y poder leer este rincón también era increíble, poder ver también, hay algo que hay muy especial, sí que uno lee y yo veo a Sarmiento y Claro. yo veo a Angélica y me generó mucha nostalgia pensar en Montoya. Eh, eso me parece muy brutal, ¿no? Como ponerle el rostro a lo que estaba leyendo y decir, que es Angélica Blandón, ¿no? Alejo, Así, ahí había una ventaja para mí al hacer el ejercicio al revés, porque lo anormal es de un libro a hacer una película, acá era al revés, pero fue lo primero que te dije, era homenajear un momento especial, digamos, no era solo escribir un libro buenísimo, pero sobre todo era atrapar un instante en el que todas estas personas que estuvimos allí involucradas nos vinculamos y todavía lo estamos. Entonces, traté de que las descripciones fueran basadas en ustedes, en cada uno, ¿no? La novela está dedicada a los actores de la película y que no se me escapara ninguno y que de alguna forma siempre estuviera plasmado no solo la historia que quería contar, sino como cierto homenaje a eso, ¿no? A aquel momento. Y, y el origen de esto fue escribir a los 10 años del estreno de una película, pero sobre todo de tener el tiempo. Realmente de eso va el asunto. sí, por ahí hay una descripción que dice, él está pensando, lo está pensando Angie, dice él que con sus cejas pretende tapar sus ojos. Sí, sí. No, Yo de en el, verdad, ¿cómo? yo cuando escribía, tengo un computador y arriba tengo un corcho y el corcho tenía todas las fotografías del rodaje. O sea, fotografías del rodaje, de las pruebas de vestuario, tenía todo eso allí, eran insumos diarios que ayudaban un poco a mantener viva pues esa intención, que no se me escapara. Y los Ya. personajes que aparecen nuevos, que son muchos, realmente entran a ese mundo, no son dispares a ello, y eso también me parece muy bacano. Cuando vimos la película después en el encuentro para celebrar los 10 años, había algunos espectadores que no habían visto la película y fue muy interesante que ellos discutíamos con ellos y con los que estábamos allí sobre lo que estaba en el libro y lo que no estaba allí, porque Birman la había leído a algunos de cercanos a él, entonces era, ay, pero ¿cuándo sale Anita o cuándo sale Claudia? Era, no salen nunca. Entonces, de alguna forma, el mundo estuvo Claro. ahí bien armado y eso me parece muy interesante. Bueno, pues agradecerle a todos los que nos acompañaron, fue un rato maravilloso. Agradecerle pues, a nuestros amigos de Calista Editores, porque se la han peleado también por ti. Agradecerle a Álvaro Vanegas, que, que también pues, he sido testigo de todo su proceso, de la gente que ha estado pues allí firme con su sueño, porque, repito,
pues, escribir también es una forma de resistir, ¿no? Gastón Pous, aquel día que hablábamos, hablando sobre la película Ermitaño, pues hablábamos de eso y me decía eso. Hacer cine es una manera muy poética y terrible de resistir, ¿no? Pues hay que resistir y escribir es resistir. Te aplaudo por este logro. Eh, pues no quisimos hablar, pues profundizar en más detalles porque siento que la invitación es a que compren el libro, que lo busquen en la Lerner o en la Panamericana. Es maravilloso, se van a encontrar con capítulos nuevos, con personajes nuevos, como dice Alex. Para los que vieron 180 segundos, hay escenas que están no calcadas, pero sí están poderosamente. No hay una deconstrucción para hablar, como que la palabra correcta sería esa. Hay una deconstrucción de eso que vieron en el cine. Eh, Nada, pues me gustaría que uno le dijeras algo a los que están empezando a escribir, un consejo para los que están escribiendo, porque tú vienes del cine, de escribir guiones, es como un consejo en la literatura para escribir novela, un consejo para escribir, para escribir un guión. Yo creo que para ambos mundos el asunto está en tener que contar. Primero creo que hay que identificar eso, yo de qué quiero hablar. Cuando yo encuentro eso, la motivación es esa. Me parece que la disciplina es importante, escribir tiene un reto y es que hay que sentarse y hacerlo. Yo puedo pensar, imaginarme muchas cosas y imaginarme que va a ser buenísimo, pero si eso no lo escribo, es imposible averiguarlo. Así que encontrar de qué hablar y después no escatimar ningún esfuerzo y ahí aumentar la disciplina para que no escapen las ideas. Yo creo que se resiste con ideas y las ideas no sirven si no se plasman, si no se convierten, si no se materializan. Yo creo que la literatura tiene una oportunidad mayor que la del cine porque en el cine hay demasiados elementos que participan y no tenemos control. En la literatura estás vos ahí con el papel y escribes y lo tienes y llegas. Y de ahí para allá pasan otras cosas, pero en ambas me parece que la combinación motivación, idea y tema y disciplina son claves. Mejor dicho, en resumidas cuentas, la disciplina no se equivoca. Estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que tener disciplina. En los últimos años, como lo sabes, y has sido script doctor de lo que estoy haciendo y todo, pues me he dedicado a estudiar guión y la técnica hace el milagro. Yo creo que uno no es tan bueno como cree que es y esto es algo que corroboro yo constantemente porque dije, voy a estudiar dirección de cine porque ahorita quiero dirigir, dirección de actores, voy a estudiar guión, no solamente porque he tenido la oportunidad de hacer cine, ahora quiero, no quería ser como irrespetuoso con eso, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, y es que, pues sí, escribir a veces es sentarse a pensar, pero también aterrizar es muy complejo, y los miedos que uno tiene de si esto sí es o no es. Entonces, cuando logras esto, pues esto es absolutamente plausible, y te felicito, te quiero mucho, me siento muy orgulloso de ser parcero suyo, de seguir soñando contigo, de seguir trabajando con Cine de Amigos, de seguir construyendo. De verdad, sabes que mi familia te quiere, Ana Karina te quiere, Dante, todos te amamos profundamente. Extraño encontrarme contigo en el set, eso debo reconocerlo. Extraño un encuentro, ya sabemos que en el cine esos encuentros son cada 4 o 5 años, pero nos estamos debiendo un encuentro, entonces esperemos sea pronto. Y pues nada, un mensaje aquí para todos los que nos acompañaron y mencionarles tus novelas para que las busquen, todo lo de Calista Editores y donde las puedan encontrar. No, Alejo, muchas gracias por el espacio, a las personas que estuvieron, muchas gracias. Por favor, no hay mayor halago que poder saber qué les pareció la película y el libro y leerlo. Lo encuentran, como ha dicho Alejo todo este rato, a través de Calista Editores, que lo encuentran físico en Panamericana, en Lerner y muchas otras librerías. Y mis otros trabajos los encuentran en mi blog con el que escribo muy seguido, que es losfilmes.com.
y ahí pueden también saber sobre mis 2 primeras novelas y los proyectos en los que ando actualmente. Y pues nada, muchas gracias y un gran abrazo y mucha salud para todos. Bueno, un abrazo para todos y jamás, jamás se les olvide que el buen cine es Hit, La Roca, La Roca, por favor, Arma Mortal, El último Matrix gran héroe. y El Último Gran Héroe, o sea, inolvidable. Si ustedes no han visto eso, no hablemos, por favor, de Resné, de Godard, de Truffaut, de Ulrich Seidel, de Work and White, de Takeshi Kitano, no. De verdad, yo quiero hablar con ustedes de Hit, de Michael Mann. Hay que pillar ese segundo tráiler a ver qué va a pasar. Alejo, hay una cosa vinculante, ¿no? Hit 2 es una novela que sale de la película y después de la novela va a ser la serie de Hit, y es un poco lo que pasa con Érase una vez en Hollywood. La película se convierte en un libro, digamos que ahí estamos vinculados un poco sobre el mismo mundillo de películas sobre cine y novelas, digo, pues. Bueno, pues papi, ahí está. El señor Michael Mann le está hablando. Ahí verá. Entonces, a poner la energía allí. Recuerden, el cine es una manera de resistir. Las ideas, como dice mi querido Alex, pues finalmente esto es de soñadores, esto es de una banda que deciden atrapar un sueño y agarrarlo y aterrizarlo. Así que les mandamos un abrazo a todos. Ana Karina estuvo por ahí, no estoy con ella porque pues estoy aquí amablemente después de la prueba de vestuario, me dejaron estar en el live. Seguiré con la prueba de vestuario de la serie de Ferviente Prince. Besos, por ahí estuvo Gina, a todos los que nos acompañaron, un abrazo enorme y sigamos soñando. Y recuerden, 180 segundos, probar, amar, respirar. Chao. $180 segundos. Cortó alarmas y teléfonos. 170. Entro yo. 168. Entra el Guájaro. Hacemos visaje. 165. El ataque 77. 160. Controlo al gerente. 158. Sale Ri del cuarto de aires acondicionados y nos cubre. 156. Y mientras el Guájaro desocupa la caja, yo me encargo de sacar todo el billete de la oficina del gerente. 149. En el pasillo del cuarto piso. Sale primero el Guájaro, luego yo. Ri nos alcanza en el chute de basuras. Guardamos las cosas y tiramos las maletas. Si hay problemas, todos para arriba. La salida está en la azotea.